estoy un poco resfriada. Así que bueno, vamos a ver qué tal nos va hoy. Esto voy a cerrar. Lo último que habíamos visto había sido un paneo muy superficial sobre cómo hacer una base de datos, cómo funciona el tema de Access. Entonces hoy vamos a ver cómo conectar esa información que está en una base de datos dentro de Visual Basic. Entonces, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Nosotros cuando hacemos la base de datos, por defecto, dependiendo de la versión que estemos utilizando del paquete de Office, lo más probable es que sea 2007-2016. ¿Cuál es el problema? Como yo les había comentado al inicio del curso, Visual Basic es un lenguaje básico, pero lo que tiene es que es bastante antiguo. Sirve, sí, para lo que es la introducción a los lenguajes de programación, pero tiene esa desventaja que requiere, o sea, todo lo que utilicemos tiene que ser previo del 2007. Entonces, ¿qué pasa? Esta base de datos, así como está, no la vamos a poder conectar con Visual. Entonces, para eso, la base de datos tenemos que cambiarle lo que sería el formato. Acá mi base de datos ya está creada, yo ya tengo acá mi tablita, tiene 2 datos cargados únicamente. Entonces, yo tendría que ir a guardar como, y acá en guardar como, elegir la opción base de datos Access 2002-2003. Y ahí lo guardaría y le pondría, por ejemplo, 2003. Buscar agenda de contactos y guardar, ¿sí? Para poder diferenciarla del nombre de la otra base de datos. Esto por un lado. ¿Qué pasa si yo estoy haciendo una base de datos nueva desde cero? Al momento de crearla ya le puedo definir si va a ser 2003 o va a ser 2007. ¿Cómo hacemos para crear la base de datos? Y vamos a Access, base de datos en blanco. Acá no le ponemos crear. Vamos acá y desde acá no solamente definíamos la ubicación, o sea, donde va a estar guardada la base de datos, el nombre que iba a tener la base de datos, sino que además definimos el tipo de base de datos. Entonces son 3 cosas las que vamos a estar guardando. Acá voy a poner como nombre, vamos a poner música. Y acá en la lista desplegable pongo 2002-2003. ¿Sí? Entonces ya tengo todo. La carpeta, el nombre de mi archivo y la versión de la base de datos. Ya le ponemos aceptar y crear. Entonces se va a estar almacenando con esa versión. Esta la voy a dejar en pausa, la voy a cerrar, después vamos a cargar información. Vamos a ver cómo conectar esta que ya teníamos armada de la clase pasada, aunque sea con 2 datitos. Vamos a Visual. Trabajamos todo normalmente. Y acá. Para las bases de datos tenemos 2 tipos de conexiones. Nosotros podemos conectarnos mediante código o podemos utilizar lo que sería un control, es como un control data, o sea, controlador de datos, pero de un tipo de conexión en especial. Acá tenemos un objeto que es data, el cual nos permite desplazarnos por los registros que se encuentran dentro de nuestra tabla, o sea, dentro de la información de nuestra tabla. Pero este objeto no lo vamos a estar utilizando por ahora. Desde el menú Proyecto nos vamos a ir hasta la opción de Componentes y de la lista tenemos acá el que se llama Microsoft
ADO Data Control. Este es uno de los que vamos a estar viendo. Es un tipo de conexión ADO. Este tipo de conexión ADO, porque vamos a estar viendo dos tipos de conexiones. Vamos a abrir el bloc de notas. Por un lado, lo que vamos a estar viendo va a ser la conexión ADO, y después por el otro lado tenemos la conexión DAO. La conexión ADO lo que tiene de interesante es este control que ya viene incorporado, lo cual me va a ahorrar un montón de líneas de código que yo no voy a tener que escribir. Entonces tenemos el control ADO que me va a permitir conectarme con la base de datos. También me va a permitir moverme entre los registros, añadir, eliminar y actualizar la información dentro de la base de datos. Además, con este controlado podemos enlazarlo, enlazar con otros objetos. ¿Qué quiere decir? Que una vez que tengamos este control ADO insertado dentro de nuestro formulario, si tenemos una caja de texto, la podemos enlazar con este elemento. Y le podemos decir qué información quiero de la base de datos que me traiga. Si tengo un label, lo mismo. Puedo decirle, bueno, quiero que me traigas este dato. Si tengo una lista desplegable, ocurre exactamente lo mismo. Entonces, como es mucho más sencillo de interpretar las conexiones, siempre en un inicio se trabaja con este tipo de control. Después vamos a estar viendo la forma de trabajar sin utilizar el control ADO, que es mediante una conexión. Conexión mediante código. Que es algo extenso, pero es exactamente igual que el controlado. Pues después cuando lo veamos se van a dar cuenta que es lo mismo que está acá adentro, lo estamos volcando, pero dentro de un código. Después por otro lado tenemos este tipo de conexión DAO. Este tipo de conexión no tiene, o sea, carece de un control ADO. Se puede utilizar el Data Control, pero no siempre es compatible y funciona de manera correcta. Los dos nos van a permitir conectarnos con la base de datos de Access. O sea, hasta acá no hay ninguna diferencia. Podemos conectarnos con ADO, podemos conectarnos con DAO, no hay ningún problema. El tema es el siguiente. Este tipo de conexiones se utiliza más que nada cuando la base de datos que estamos utilizando es de Access, ¿sí? Si yo estoy utilizando otra base de datos que no es de Access o que es de un servidor, entonces ahí tengo que utilizar la opción de ADO. Por eso, después voy a averiguar bien el tema de LibreOffice, pues seguramente con este tipo de conexión ADO vamos a poder conectarlo. Así que voy a investigar bien. Este tipo de conexión es solamente para Access. Es más, incluso desde Access, cuando nosotros estamos trabajando en los formularios, también podemos escribir líneas de código. La ventaja que tiene es que, por ejemplo, este tipo de conexiones, tanto ADO como DAO, se fueron actualizando dentro de lo que es Office. En el caso de Visual, en esta versión, tenemos que bajar también la versión de Access, porque Visual Basic, esta versión es viejita. Pero si en algún momento utilizamos otra versión de Visual, visual.net, o creo que hay otra versión, no sé si 2012 o 2010 de Visual Basic, donde ahí podemos actualizarlos con las conexiones. E incluso, si trabajamos con otros lenguajes de programación, también vamos a ver que
nos encontramos con este tipo de conexión, más que nada. Así que bueno, vamos por partes primero. Esto lo voy a minimizar. Fui a proyectos, fui a componentes y me aseguré de cargar este control que por defecto no está activado. Apareció acá abajo el objeto Ado y cuando lo dibujo es muy similar al control data. O sea, es exactamente igual. La única diferencia es que en vez de decir data dice Ado DC. Ahora, con este objeto, así como lo tenemos seleccionado, para poder conectarme con la base de datos, voy a ir acá en las propiedades y tenemos esta propiedad llamada Connection String. Voy a hacer un clic acá. Desde acá, donde dice usar cadenas de conexiones, vamos a ingresar y para lo que son las bases de datos de Access 2002-2003 usamos la opción de Microsoft Jet 4.0. Si son versiones anteriores todavía de 2002-2003, ahí bajaríamos también esta opción. Una vez que nosotros estamos acá en la pestaña proveedor, vamos a la pestaña siguiente y acá en este punto lo que me va a estar pidiendo es el nombre de la base de datos. En el momento que hago un clic en los puntitos, fíjense que ya me aparecen las dos bases de datos, tanto esta de contactos 2003 como música. Pero si yo voy a la carpeta de agenda de contactos, vemos que acá no solamente tengo estos dos archivos, tengo este otro. ¿Qué ocurre? Este, como es una versión más actual de Office, por ese motivo no aparece en la lista. Porque acá en la pantalla me va a estar mostrando los archivos que son compatibles para poder abrirlos. Una vez que lo selecciono, presiono el botón probar conexión para saber si se está conectando correctamente. Entonces me dice la prueba de conexión fue satisfactoria. Si yo, por ejemplo, me voy acá, por ejemplo, este botón es como un filtro que me dice, bueno, vas a seleccionar este tipo de archivos. Si yo elijo la opción de todos los archivos, ahí me aparece el archivo nuevo de base de datos. Y cuando pruebo la conexión, me aparece un error. Error la prueba de conexión al inicializar el proveedor. No se reconoce el formato de base de datos. Entonces, por ese motivo, sí o sí, tenemos que hacer este cambio de año a 2003. Y ahí lo tomo. Una vez que ya lo tenemos desde esta parte, y funciona todo bien, está acá, esta conexión la vamos a dejar. Voy a extenderlo. Y acá voy a agarrar esto. Vamos a copiarlo y lo vamos a pegar acá abajo. Entonces acá me dice el nombre del proveedor, que fue lo que habíamos seleccionado, OLE Database, el origen de datos, que sería la ruta completa donde se encuentra el archivo de base de datos. Y después acá tenemos este comando que por defecto va a estar en false. Esta información, o sea, esta línea de código que aparece automáticamente dentro del objeto, es lo que nosotros después vamos a estar utilizando, o sea, lo que vamos a estar escribiendo cuando, en vez de usar un controlado, lo escribamos mediante un código. Entonces, en vez de insertar este controlador dentro de Visual, tendríamos que hacer uso de esta línea de código. Por eso siempre utilizar el controlado es mucho más sencillo que tener que andar escribiendo esto cada vez que queremos conectarnos a una base de datos. Voy a cambiarle el nombre a este objeto. Voy a llamarlo Ado1. Entonces,
ya tengo hecha la conexión que va a tener. Una vez que se conectó, que probamos la conexión, que está todo correcto, dentro de las bases de datos, nosotros siempre vamos a tener tablas. Mínimo una tabla. Entonces acá tengo la tabla que se llama mis contactos. Así que para poder llamarla desde Visual, vamos a ir acá y vamos a ir al record source. Acá. El record source, si está todo bien la conexión, le vamos a decir que me voy a conectar con la tabla. Y acá tengo mis contactos. Y aceptar. Entonces, si se fijan bien en este detalle, acá me deja conectarme con solamente un elemento, o sea, una tabla. Si de repente mi base de datos tiene, vamos a suponer, 10 tablas, yo tendría que estar creando 10 objetos de estos dentro de mi diseño. Entonces, por ese motivo, está la opción de realizarlo con código. En vez de tener un montón de objetos en la pantalla, está bien, ocupa un espacio visual, o sea, es sencillo todo lo que uno quiera, pero encima está ocupando espacio en la pantalla. Yo, para no tener este objeto estorbando la pantalla, está la opción de utilizar el código. En vez de tener 20 de estos, lo hacemos todo con código. Entonces acá ya tenemos lista la conexión y ya le indicamos que voy a trabajar con el campo, en la tabla, mis contactos. Y ahora voy a empezar a crear los datos, o sea, qué información quiero traer de mis contactos. Acá tengo ID de contacto, nombre, apellido, email, teléfono, WhatsApp, fecha de nacimiento, dirección y localidad. Y voy a hacer un par de cositas. Voy a hacer unos cambios acá. A dirección le voy a poner el acento. Teléfono también. Y en vez de año de nacimiento, fecha de nacimiento, año le voy a poner. Acá está. Yo la vez pasada les había mencionado el tema de los espacios en blanco, que no era recomendable hacerlo. Sobre todo, una ayuda para nosotros si estamos a cargo de armar la base de datos. Pero si en un futuro tenemos que armar un programa y la base de datos ya viene armada de esta forma, entonces nosotros tenemos que trabajar con la base de datos tal cual como está. Si nos dieron el teléfono con acento, tendremos que trabajar con teléfono con acento. Si nos dieron año de nacimiento, vamos a tener que trabajar con año de nacimiento. Guardo los cambios y quiero guardarlos. Así que tengo 9 campos. Vamos a usar matriz de control. Antes de dibujar, vamos a cambiar el font. Copiar, pegar. Descargar, sí. ¿Cuántos eran? 9. Ah. Bueno, ya fue. La próxima vez voy a hacer una base de datos más chica. Por lo menos la primera.
Bien, ahora. Acá vamos a poner... Voy a dividir la pantalla en dos partes. Lista de diseño, ahora sí. Y de contacto, nombre, apellido. Email, En el caso de los labels, no me preocupa el espacio en blanco. Ni los caracteres especiales. Listo. Entonces acá tenemos listos los labels y acá yo necesito conectar la información de la base de datos. ¿Cómo lo hacemos? Una vez que tengo el objeto seleccionado, lo primero que tengo que indicarle es el origen de los datos, o sea, el data source. Y el origen de los datos lo tengo todo acá, o sea, toda la conexión con la base de datos, las tablas, la tabla, perdón, todo va a estar conectado en este objeto. Entonces por eso acá, cuando desplegamos la lista, acá aparece este elemento. Si yo tuviera otros objetos, también aparecerían acá adentro. O sea, si tuviera más de un controlado, me aparecería controlado 1, 2 o 3. Entonces, con lo que es el data source, nos estamos conectando con la base de datos mediante este objeto. Y acá en la propiedad data field es donde le decimos, bueno, de esa tabla donde está conectada la base de datos, quiero que me traigas un determinado valor, o sea, una información. Y acá mediante el data field vamos a indicarle cuál va a ser el dato. Ah, ya está abierta, detalle. Está bien. Perdón. Tenemos el lado y el data field. Ahora sí. Entonces acá elijo, bueno, esto va a tener el ID del contacto. En la caja número 2 vamos a poner primero data source, el lado y después el data field. Y ahora viene el nombre. Y así con cada uno de los objetos. El apellido. Entonces, tenemos la ventaja del objeto ADO, que nos sirve como mediador, pero obviamente tenemos que andar poniendo uno por uno cada uno de los datos que tienen que ir. Data source. Ese es el teléfono. Vamos con el WhatsApp. El último. No guardé el proyecto antes de probarlo, lo voy a guardar por las dudas. Guarda el proyecto como y lo voy a guardar en el mismo lugar donde tengo la base de datos. Agenda de contactos. Y he guardado todo el proyecto. Ahora sí. Bien. Esto que dice text 1 lo voy a eliminar. Y voy a poner play. Entonces al ponerle play me trae toda la información correspondiente al campo número 1. Que sé que se encuentra acá.
¿Qué pasa si yo quiero ver el siguiente dato? Me muevo mediante estos botoncitos. Me puedo desplazar al registro siguiente, al último registro, al registro anterior o al primer registro. Entonces, en este caso traer la información es mucho más cómodo que traer los datos de un bloc de notas. Fíjense que en el caso del bloc de notas teníamos que separar toda la información, o sea, supongamos que esto estaba guardado todo en un solo renglón. Tendríamos, por ejemplo, el ID del contacto, 2 puntos, el nombre, 2 puntos, apellido, o sea, todo separado y concatenado uno al lado del otro. Entonces teníamos que estar separándolo, teníamos que guardarlo en una matriz de controles, entonces era un poco más tedioso lo que es la parte del código para traer la información. Por eso cuando es mucha cantidad de datos con la que tenemos que trabajar, como por ejemplo en este caso, es algo sencillo, pero son muchos datos. Entonces, usamos la base de datos para que sea mucho más sencillo. Hasta acá, ahí lo tenemos. ¿Cómo vamos ahora con el control, con las conexiones? ¿Cómo vamos hasta acá? Bien, fíjense que ni una sola línea de código, o sea, todo desde acá afuera. Bien, tenemos la conexión, funciona todo re lindo, re mononón, pero hay un detalle. Este control me sirve de mediador, muchas gracias, quedó re lindo, que no haya tenido que utilizar ninguna línea de código, pero estéticamente estos botones no me gustan. Este control no se puede personalizar, o sea, ya viene de esta manera. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a agarrar este control feito que está ahí y le voy a cambiar la visibilidad, se la voy a pasar a false. Entonces, voy a poder trabajarlo desde la vista de diseño sin ningún problema, pero después acá, cuando se esté ejecutando el programa, ya no lo voy a estar visualizando. Y lo que voy a hacer es crear directamente los botones. Vamos a crear una matriz de controles también. Y con estos botones me voy a estar moviendo por los registros. Entonces acá le voy a decir primer registro, registro anterior, registro siguiente y último registro. Entonces, ahí me gusta más que quede con los botoncitos. Ahora a estos botones tenemos que asignarles el código. Vamos a ponerle select case. Trabajamos con el índice de cada uno de los botones. En caso que sea 0 va a ir al primer registro. En caso que sea 1 va a ir al registro anterior. Primero, anterior, siguiente y el último. Bien, acá, para poder desplazarnos, voy a hacer lo siguiente. Voy a llamar al objeto que se llamaba, le había puesto como nombre ado1, pero recuerden que a los controles ustedes le pueden poner el nombre que ustedes prefieran. Y como yo quiero moverme a través de los registros que se encuentran dentro de la tabla, tengo que utilizar la propiedad que se llama record set. Y ahora le voy a decir
le voy a dar el movimiento. Tiene que ir al primero, así que le ponemos Move First, o sea que se mueva al primer registro. Ado1.record set. Se tiene que mover al anterior, entonces acá le indicamos Move Previous. En el siguiente, Record Set, Move Next. Y acá Ado1 Record Set, Move Last. O sea, movete al último registro. Así que yo puedo ir al siguiente y fíjense cómo va cambiando. Entonces, en vez de depender del objeto Ado, yo puedo crear los botones y asignarle, o sea, llamar a este objeto intermediario, decirle que nos vamos a meter dentro de los registros y que quiero que me desplace entre cada uno de ellos. Bien, acá obviamente yo seguí presionando el botón siguiente y me apareció un error. Me dice el valor de BOF o EOF es true o el registro actual se eliminó. La operación solicitada requiere un registro actual. El tema es el siguiente. Nosotros cuando cargamos datos, cuando iniciamos, tenemos, como trabajamos con los archivos, el BOF, o sea, el Begin of File, el inicio de la fila, inicio del fichero. Eso era lo que representaba BOF, Begin of File. Beginning. Bueno, mi inglés nunca fue muy bueno, así que disculpen. Entonces tenemos Begin of File. Tenemos acá los registros. El registro número 1, el registro número 2. ¿Qué pasa? Yo solamente tengo dos datos. Entonces, tengo el dato de... Vamos a minimizarlo. Tengo solamente a Mónica y tengo solamente a Adrián. Esos dos datos. Y ahí terminó. Y ya llegué al final. Final del fichero. End of File. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando nosotros presionamos el botón siguiente, se está desplazando y me está mostrando los registros. Al volver a presionar el botón siguiente, llegó hasta el final. Pero, ¿qué es lo que ocurre? El botón no se bloquea ni nada. Entonces, sigue llamando al siguiente registro. Entonces, una vez que llegó al final, yo no tengo más registros para poder cargar. Entonces, yo le tengo que avisar que estoy en el final de la fila, o sea, el final del fichero. Esto nos va a pasar si nosotros nos desplazamos y avanzamos los registros, como también si retrocedemos. Por ejemplo, acá el primer dato es Mónica. Yo puedo ir al siguiente para ir a Adrián. Pero si yo retrocedo, ahí me aparece vacío, estoy en el inicio, y cuando volví a presionarlo, ahí me apareció el error. Entonces acá ocurre lo mismo. O sea, estaba acá, llegué hasta el inicio del fichero, y cuando quise ir un pasito más para arriba, o sea, quise seguir retrocediendo, me encuentro que está todo vacío. Entonces ahí también tendría que colocar un código para que en el momento que estoy en el inicio o cuando esté en el final, que ahí se detenga. Entonces lo que hacemos es lo siguiente. En el caso de Move First, no vamos a tener ningún tipo de problema porque va al primer registro y ahí se queda. En el último ocurre lo mismo. Va hasta el último registro y de ahí no se mueve más. Por lo tanto, el cambio tenemos que hacerlo en estos dos botones. En el botón anterior y en el botón siguiente. Entonces, en el botón anterior, ¿qué tenemos que revisar? Tenemos que revisar
el inicio del fichero. Así que yo me voy a estar desplazando. Así que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ponerlo acá. If ado1.recordSet, el inicio del fichero es igual a false, o sea que todavía no llegué, entonces quiero que se desplace. Else y end if. Vamos a probarlo a ver si funciona. MSGBox. En este caso el else sería si estoy en el inicio, o sea, si estoy al inicio de la fila, entonces me aparezca el mensajito de error. Estás al comienzo de la tabla, no hay más datos. Información. Y le voy a decir que se quede en el primero, move first, o sea, una vez que llegó al inicio, listo, que de ahí no se mueva y se quede trabado en el primero. Vamos a probarlo a ver si con esto logramos solucionar ese problema. Estás al comienzo de la tabla, no hay más datos a mostrar. Ponemos aceptar y automáticamente, como le dijimos move first, o sea, se movió al primer registro. Entonces acá ya lo preguntamos. Si no estamos, pues acá pusimos false, si no estamos en el inicio, entonces podés seguir retrocediendo, porque te vas a encontrar que hay muchos datos. Caso contrario, que ya estés en el inicio del archivo, entonces ahí sí, mostrame un cartelito de aviso para decirle al usuario que estás en el principio y que después lo desplazamos hasta el primer registro para trabarlo ahí. Dice, bueno, hasta acá llegaste. Hay que hacer algo exactamente similar, pero ahora con el end of file. Así que acá voy a hacer lo mismo. Voy a preguntar primero si end of file es igual a false. Acá empecé por false en vez de true, porque ya tenía esta línea de código escrita. Si acá yo hubiera puesto true, entonces tenía que hacer else end if, o sea, todo al revés, el orden de los datos. Pero como ya estaba escrito, entonces empezamos con false. Else end if. MSGBox. Estás al final de la tabla, no hay más datos a mostrar. Espacio en blanco, guión bajo. Final del registro. Y acá lo mismo. Así como nos movimos justo al inicio de los registros, me voy a mover en este caso al final de todo. Move last. Registro siguiente, registro siguiente. Estás al final de la tabla, no hay más datos a mostrar. Y ya lo tenemos listo. ¿Cómo vamos hasta acá con esta parte para desplazarnos con los registros? ¿Alguna duda? Ok. Muy bien. Good, good.
Joya. Bien, listo, ya tengo para poder desplazarme. ¿Qué me estaría faltando? ¿Qué pasa si yo quiero agregar información nueva? Agregar, modificar, eliminar. Entonces acá en este caso haríamos otro grupo de botones. Voy a poner un frame. Edición con registros. Editar registros. Añadir nuevo, editar y eliminar. Y acá vamos a hacer lo siguiente, un botoncito más. Y ahora me fijo, a ver, añadir nuevo registro, modificar registro, eliminar registro, y acá vamos a ponerle guardar nuevo registro. Y acá un último botón que diga actualizar. Bien. Vamos a ir guardando. La opción de añadir un nuevo registro lo que me va a permitir es que se vacíen solamente las cajas de texto. O sea, este botón no me los guardaría. Una vez que se presiona el botón de añadir un nuevo registro, ahí recién voy a estar llamando, o sea, voy a estar habilitando el botón guardar nuevo registro. Estos últimos dos botones no van a aparecer en la pantalla automáticamente. Van a aparecer solamente cuando estén estos, o sea, cuando se presione en añadir o cuando se presione en modificar. Entonces, cuando yo presione añadir, va a vaciar estas cajas y me va a mostrar la opción de guardar nuevo registro. ¿Por qué no todo en un solo botón? Cuando nosotros utilizamos pues una sola línea de código que vamos a estar llamando, bueno, en realidad van a ser varias porque tenemos que llamar todas las cajas, pero la opción que me permite añadir un registro nuevo es una línea muy sencilla que es add new. Nada más. O sea, el add new me va a permitir añadir un registro nuevo. Añade un nuevo registro. Si nosotros le ponemos add new directamente, va a estar guardando la información tal cual se muestra acá. Si yo, por ejemplo, estoy visualizando los datos del usuario número 1, o sea, los datos de Mónica, entonces cuando presione add new, o sea, cuando presione añadir nuevo registro, automáticamente me va a añadir lo que ya está dentro de las cajas de texto. Entonces yo lo que necesito primero es algo que me vacíe toda la información para cargar un dato nuevo. Lo mismo en el caso de modificar el registro. En el momento que lo presionamos modificar, va a estar llamando a la opción update. Edita el registro. Esto lo hace automático. Si yo estoy con los datos de Adrián y presiono modificar, automáticamente se van a hacer los cambios. Entonces yo previamente tendría que decir, no, quiero hacer un pequeño cambio y después
recién guardar, o, perdón, en este caso, luego actualizar esa información. Y por último, eliminar, que sería delete. Elimina el registro actual, o sea, el registro en el cual me encuentro. Si acá estoy en los datos de Adrián, cuando presiono eliminar, me va a eliminar automáticamente esos datos. Y lo va a hacer de una. O sea, acá tendríamos que utilizar un MSG Box para preguntar si queremos o no eliminar esa información. Okay. Así que vamos por partes. Primero, guardar, este va a estar visible false y este también va a estar en visible false. Vamos a ir guardando cada tanto. El tamaño, o sea, el alto que tiene el frame, vamos a buscar el 8, es este valor. Me lo voy a copiar acá en el bloc de notas. Y yo necesito que esté así, o sea, chiquitito. Tal cual como habíamos hecho con la agenda de tareas del bloc de notas, que teníamos un determinado tamaño. Y me lo voy a guardar. Vamos acá. Este que es más pequeñito. Me voy a guardar el número acá. Bien. Entonces cuando presiono el botón, añadir nuevo registro, cambia el tamaño del frame y se va a hacer más grande. Cuando presiono modificar, lo mismo, va a ser más grande. Y luego que utilice cualquiera de los dos botones, ya sea guardar o actualizar, una vez que termino, una vez que finalizo, vuelve nuevamente el tamaño del frame a hacerse pequeñito. Se ocultan y se hacen pequeñitos. O en realidad lo que es la opción visible ni siquiera hace falta que la toque porque va a estar... Esto va a estar chiquito, no se va a ver nada. Vamos a probarlo. Ahí está. Ni siquiera hace falta ocultarlo. Los dejamos ahí en la pantalla. Total, no molesta. Bien, ahora sí. Vamos a ir acá. Vamos a trabajar por ahora con esa sección de procedimiento. Select Case Index. Caso 0. Era... Vamos a ponerle vaciar las cajas de texto. Esa es la tarea que va a realizar. El 1 va a mostrar el botón actualizar. Este vacía las cajas de texto y muestra el botón guardar. Estos comentarios no es obligatorio que los escriban, pero es más que nada para no tener que ir que salir y decir, bueno, a ver, qué era lo que hacía este botón, o qué era lo que hacía el botón 5, el botón 6. Entonces, dejando los comentarios siempre es más sencillo. Este va a ser eliminar el registro actual. Case 3. Guardar. Case 4. Actualizar. Bien, entonces vamos a poner, este va a ser el tamaño, frame 1.8 va a ser igual a, para que sea más grande. Lo mismo si se presiona el otro botón, o sea, cualquiera de los dos, ya sea actualizar o hacer un nuevo registro, que ambos cambien el tamaño. Después, una vez que se guarda o se actualiza, vuelve a achicarse nuevamente. Ahí. Añadir, ahí me los trae, guardar, añadir, actualizar. Listo. Entonces hasta acá, ahí vamos modificando.
Bien. Vaciar las cajas de texto. Tenemos suerte, hicimos una matriz de controles, así que esta es la parte más sencilla. Text 0 hasta el 8. Así que mediante un bucle for, del 0 al 8. Next. Text 1. No, text 1. Ahora sí. Comilla, comilla. Bueno, está bien, que se quede en mayúscula. Quiero que quede en mayúscula. Entonces, añadir un nuevo registro, vacía toda la información. Al momento de guardarlo, tengo que asegurarme que estas cajas no estén vacías. Así que vamos acá en guardar. Y acá podría tener una variable del tipo booleana que verifica cada uno de los controles a ver si hay alguno vacío. Vamos a poner arriba de todo en general. Vamos a salirnos de acá y nos vamos a acá, general. Dim vacío as boolean. Y nos vamos a ir al formulario y este vacío va a estar en false. ¿Sí? Por defecto lo vamos a dejar en falso. ¿Por qué? Porque información hay. O sea, no hay nada vacío. Y acá al momento de guardar vamos a preguntar si hay algún dato vacío. Vamos a recorrer todas las cajas. Y vamos a preguntar si alguna de estas cajitas es igual a vacío. En if. Si resulta que al menos una caja está vacía, por lo tanto, vamos a cambiar el valor de la variable vacío y la vamos a pasar a true. O sea, descubre que hay una cajita que está totalmente vacía. Fuera del bucle, vamos a preguntar si vacío es igual a true. Quiere decir que hay una caja que está vacía y vamos a poner el cartelito msgbox. Las cajas de datos no pueden estar vacías. Error al guardar. Vamos a probar a ver si funciona. Añadir. Las cajas de datos no pueden estar vacías. Vamos a poner cualquier cosa. Ah, cuando lo presiono, bueno, voy a desbloquear esta parte. No quiero que sea chiquito. Ah, lo mismo que este. Actualizar. Ah, vamos a poner acá. Caso contrario, else. Voy a hacer solo ahora un msgbox para verificar si se está comportando bien. Dato guardado. Guardado. Bien. Ahora, acá me está faltando algo. Porque, ¿qué pasa? Una vez que detectó que estaban vacías, lo que es esta variable quedó
n igual a true. Entonces, en algún momento, yo voy a tener que cambiarlo y ponerle sacarle el true. O sea, que analice constantemente. Entonces, cada vez que presiono el botón guardar, en un inicio, la variable vacío va a volver a su estado original, que era false. Vamos a poner acá un label cualquiera. Label 2. Y acá en el label 2, cuando se presione, vamos a averiguar el estado de esta variable. Vamos a ponerle label 2 punto caption, que se iguala vacío, a ver qué es lo que está guardando. Añadir uno nuevo. Me quedó oculto. Ahora sí. Entonces acá me dice verdadero, o sea, está vacío. Verdadero. Dato guardado. Y ahí pasó a false. Entonces, acá sí o sí, cuando estamos trabajando con variables booleanas, no tenemos que olvidarnos de este detalle. Una vez que la variable booleana se convierte, ya sea en true o ya sea en false, va a quedar en true o en false. O sea, en el dato que le dijimos. Entonces acá, por ejemplo, encontró un dato vacío, la variable vacío pasó a ser true. Entonces, siempre iba a ser verdadera constantemente. Entonces, en algún momento tenemos que decirle no. En algún punto tiene que volver nuevamente como era antes a su valor de origen, que es false. Vamos a vaciar. Las cajas de datos no pueden estar vacías. Verdadero. Dato guardado. Ahí está. Bien, entonces acá ya vemos que la variable booleana está cumpliendo su cometido y en esta sección estamos verificando si las cajas de texto están completas o no. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Alguna duda con esta parte? Bien. Good. Bien, bueno, este dato guardado lo voy a dejar porque tiene que estar información guardar. Lo vamos a dejar como un aviso para avisarle al usuario que se está guardando la información. ¿Cómo vamos a estar guardando estos datos nuevos? Vamos a llamar al objeto add record set.addNew. Bien. Entonces, de esta manera estoy agregando un dato nuevo. Bueno, voy a insertar momentáneamente un objeto más acá para ver mejor. Componentes. ¿Se acuerdan que habíamos usado el FlexGrid en la agenda? Ahora vamos a usar este que se llama DataGrid. Es lo mismo, pero este lo voy a poder conectar sin problemas con esta base de datos. Data source. ¿Y dónde estás? Ahí lo tengo. Hago un clic acá y me trae la información. Vamos más para abajo. Vos acá. Y vos acá arriba.
Vamos a ir guardando por las dudas. Estoy acá, en el primer registro. Si yo hago un clic acá, añadir nuevo, guardar. Ah, me lo está guardando acá, en este que es el que está activado. A ver si con eliminar tengo el mismo problema. Ardo1.recordset.delete y que después se mueva el primer registro recordset.movefirst. Este que está acá, eliminar. No, en este caso no tengo un problema. Ahora en modificar, vamos por partes. Mostrar el botón actualizar. Eliminar, actualizar. También vamos a ocultar que se achique el frame. Bueno, eliminar no hay problema. Ay. Update. Ah, qué hago. Sí. No, el problema lo tengo con añadir un nuevo registro. No me deja. Bueno, antes de eliminarlo, vamos a preguntar si se desea eliminar. Sí o no. Y if desea eliminar el registro actual. And if. Desea eliminar el registro actual. Esta acción no se puede deshacer. No. Así ya me queda el dato. Me quedó este botoncito. Y acá cambia. Fea la actitud. Que este no me deja agregar uno nuevo. Bien, bueno, vamos a hacer uno. Vamos a ir acá, vamos a usar la otra base de datos que había creado. Vamos a poner cancelar. Y nos vamos aquí. Bien, la otra era el de música. Voy a abrir el contenido. Voy a crear me voy a crear diseño de tabla.
Vamos a poner acá código de música. Acá pondríamos, a ver, por ejemplo, el nombre del álbum, el año, y podríamos hacer uso también de una portada. Para código de música voy a usar la opción de número. En vez de álbum vamos a ponerle nombre del álbum, texto corto, el año, directamente un número. Y para la portada es una imagen, pero nosotros vamos a ponerle igualmente texto corto, porque acá voy a guardar la ruta donde se encuentran las fotos. Entonces tenemos año, portada, y podría poner canciones también. A ver. Y en vez de ese texto corto, lo voy a dejar en texto largo. Bien, vamos a ponerle guardar. Vamos a poner como nombre álbum. Le voy a decir que no hay ninguna clave. Y en código de música vamos a ponerle un número, nombre del álbum, año y la portada. Y después, bueno, las canciones. Vamos a Chrome. Bueno, vamos a elegir un... Bueno, el álbum que me gustaba a mí era Fallen. Vamos a poner acá, Fallen. Año en que salió. $2003. Y para la portada vamos a ir a imágenes y lo vamos a guardar. Voy a crear otra carpeta nueva. Después voy a sacar la base de datos de agenda y vamos a ponerle álbum de canciones. Y acá le voy a poner como nombre Fallen solamente. Y después necesito las canciones. Wikipedia. Te meto. A ver, Excel, ayúdame. Esto, chauchis. Y voy a concatenar la información. Borré el primero. Este dato, vamos a juntarlo con este otro. Y a ver si me deja guardarlos pues acá. Listo. Portada, me voy a ir a la carpeta álbum de canciones. Me voy a ir acá. Voy a agarrar la ruta, toda completa donde se encuentra. Voy a colocarla acá.
y voy a poner el nombre JPG. Y ya lo tengo. Desde acá lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para poder traer la portada, esta información, que es la ruta de la foto, la vamos a estar guardando provisoriamente en un label, el cual va a estar invisible. ¿Pero por qué en el caso del label? Porque el label me va a permitir cargar el campo, o sea, el registro que pertenece a portada. Y por esa razón me va a traer este dato que se encuentra acá, directamente. Vamos a buscar otro. A ver, otro me gustaba mucho, era Meteora. Bien, ahora me voy a encontrar con un problema con el formato, pues están en PNG y los tengo que pasar a JPG. Así que después los voy a cambiar. Vamos acá, Wikipedia. Yo lo pasé a un Excel para poder cortarlo y concatenar los datos, pero bueno, tranquilamente tendrían que hacer, si no, seleccionar, copiar, o sea, marcar toda esta partecita, copiar y pegar. Siempre el primero. Pegamos en formato. Ahora sí. Vamos para abajo. Listo. Tuki. Y acá lo mismo, la misma ruta de arriba, pero vamos a cambiarle acá el nombre. Y después había otro álbum que me gustaba. ¿Cómo se llamaba? Y listo. ¿De qué año era? $2000. No puse el nombre del artista. Qué inteligente. El nombre del álbum, el nombre del artista es Sin Artista. Clic derecho, vista diseño, insertar filas, artista.
Texto corto. Sí, sí, sí. El artista, vamos a poner. Listo, con 3 alcanza. Bueno, la idea no es cargar la base de datos desde Access, sino hacer todo desde Visual Basic. Pero bueno, el botón Add New no se está portando bien. Vamos a cerrar, quitar este proyecto y hacemos uno nuevo. Bien, entonces acá tenemos lo siguiente. ¿Cuántos labels necesitamos? Son 6 labels. Antes de poner nada, vamos a darle diseño. Siempre no se olviden de usar las matrices de controles, que eso les va a ahorrar mucho trabajo a la hora de después de estar borrando la información. Y el proyecto, álbum de canciones, guardar y guardar. Vamos acá, esto está en PNG, vamos a abrirlo con Paint y lo vamos a guardar en JPG. Guardar como JPG. Álbum de canciones, guardar. Este PNG, chochis. Paint, guardar como JPG. Tuki. Y chochis. Listo. Entonces acá tenemos el código del álbum. El artista. Título del álbum. Acá va a estar la portada. Hacer el año. Año de lanzamiento. Bien, y la portada la vamos a poner acá. Un control image. Siempre la palabra stretch está en false, la pasamos a true. Y vamos a empezar a conectarlo. Vamos a proyecto, componentes y buscamos Microsoft Add Data Control y lo insertamos. Esto después lo vamos a estar sacando. Entonces lo que hacemos, primero lo conectábamos, usar cadena de conexión, como desde Access 2002-2003 usábamos el Microsoft Jet 4.0 y buscamos la base de datos que acá me aparece como música, pero vamos a cambiarla de lugar porque me quedo acá adentro.
álbum de canciones, acá está. Así queda todo en el mismo lugar. Probamos la conexión. Prueba de conexión satisfactoria. Perfecto. Y aceptamos los cambios. Vamos a conectar ahora las cajitas. Ponemos primero el origen de los datos, que era el objeto, y después la información que vamos a estar trayendo. Me faltó, acá hice la conexión, pero no le puse la tabla. Detalle. Record source. Objeto del tipo tabla. Y traemos el álbum. Ahora sí. Ya tengo el objeto y vamos a buscar la información en esa tabla. Data source, data field, el nombre del artista, el título del álbum, data fields. Ahí me faltan las canciones. Capaz las canciones me convendría tenerlo en una lista. A ver. En total esto se puede ir modificando después. Nombre del álbum, año de lanzamiento, la portada va a aparecer acá, data source, el registro es portada y después acá en la lista, a ver si lo carga sin problemas. Quiero las canciones. Quiero cómo me trae las canciones y las trae una al lado del otro o cómo me lo muestra. Bueno, esto me lo trae bien, esto me lo trae bien y acá la información no la está trayendo. A ver, dentro de una caja de texto. Sí, me las trae, pero... multiline, vamos a pasarlo a true. Y ahí trae las canciones. Y si yo voy pasando, hasta ahora, bueno, me trae el código, me trae el título, o sea, todo esto está funcionando bien. Año 200. Habilitar contenido. Ahora sí. Listo. La foto. Me falta traer la imagen. La imagen, bueno, acá sí o sí lo vamos a tener que colocar con... Lo vamos a tener que llamar desde código. ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo necesito que cada vez que se actualice este label, o sea, cada vez que cambie de información, también se actualice lo que es la parte de la portada. Entonces para eso voy a hacer doble clic en el label, pero a este label lo voy a tener que dejar. Ahora, vamos a poner el evento change, el index, este es el label 3, a ver, select case, index and select case, en caso que sea el label con el índice 3, que es la portada. Entonces cada vez que cambie el contenido de este label, vamos a ponerle image1.picture, lo de picture, y quiero que me traiga lo que está escrito en este label. A ver si con esto alcanza. Y ahí lo trae. Entonces,
Cuando yo presiono acá para avanzar, se actualiza la información de este label. Entonces, como se está actualizando, o sea, la información dentro del label está cambiando, por lo tanto, cada vez que cambia, que se actualice la portada según lo que está escrito acá adentro, que es justo la ruta de las imágenes. Entonces, fíjense qué sencillo es traer una fotito directamente. Obviamente este label que está acá estaría en false, o sea, la propiedad visible la dejamos en false para que no se vea. Pero sí o sí la necesitamos para traer los valores. ¿Alguna duda con la parte de la imagen? Ok. Bien. Very good. Ah. Tuki. Joya. Perfecto. Bueno, igual como pasaba antes, este objeto lo vamos a hacer desaparecer porque siempre va a ser más bonito que estén los botones para desplazarnos por los registros. Pero en vez de colocar, vamos a pasarle visible false. Vamos a hacerlos pequeñitos. Voy a cambiarle el nombre. CMD registros. Ahí tengo los botoncitos. Houston. Primero. Siguiente. No, este es el siguiente. Este es anterior. Y último. Record set, move first. Y en el último, add record set, move last. Listo. Y cuando teníamos que usar lo que era anterior y el siguiente, ahí sí o sí teníamos que colocar los condicionales. Y preguntamos primero si nos encontramos en el inicio. Como estoy empezando a hacer el código, entonces arranco preguntando si es igual a true. O sea, lo hacemos al revés de lo que habíamos hecho antes. Entonces acá tenemos, si estamos en el inicio, entonces msgbox, que me aparezca el cartelito. Ya estás en el inicio de los registros. Vamos a poner, este es el primer registro. No hay más datos. Caso contrario,
record set, move previous. Listo. Y el siguiente, record set, end of file, si es igual a true, en messagebox, estás en el último registro, no hay más datos. Último registro. Else. Nos desplazamos al siguiente, move next. Si estoy en el primer registro, entonces se tiene que mover al primero. Y si estoy en el último registro, se tiene que mover al último registro. En el inicio no me está trayendo nada. 1.recordset move first. Variable tipo de bloque no está establecida. Variable del tipo objeto. A1. A ver, vamos por partes. Bloqueamos. Visible, vamos a poner igual a true. Ah, está bloqueado. Vamos a cerrar la base de datos. Qué panzo. Parece bloqueado. Se rompió el... Se me rompió el objeto 2 veces. Tabla, algo, aceptar. Y el de arriba quedó. A ver. Si no lo bloqueé. Enable true. Lock type. Qué raro. Vamos a cambiarle el nombre del objeto. Vamos a ponerle este. Y... edición, buscar y reemplazar. Uy. Quiero que busque ADO1 y me lo reemplace por ADO2.
Así no tengo que andar buscando uno por uno en el código. Quiero que lo reemplace automáticamente. Este es el último registro. Este es en el primer registro. Bueno, no sé qué le pasó al control que está acá. Creo que después que le cambió el nombre... voy a ponerle... Pero es el mismo nombre que yo le había puesto al otro objeto. Bloqueado totalmente. Alguna propiedad habré cambiado. Algo se habrá tocado. A ver la conexión. No, este no. Sí, este sí. Generar. Probar conexión. La conexión estaba bien. El nombre de la tabla. El álbum. El archivo de base de datos lo había movido antes. Álbum de canciones, o sea, antes de hacer todo esto yo lo había hecho. Bueno, chau. Visible lo había pasado a false. No, me lo sigue trayendo todo sin problema. Bueno, quién sabe qué habrá pasado con ese objeto. Bueno, esto ya está. Los botones de la discordia, el de agregar nuevo, eliminar y modificar. Voy a ir al de agregar nuevo directamente. No tengo espacio. Acá. Así que vos allá arriba. Voy a hacer el botón solamente el de añadir y guardar. Acá son poquitos datos. Guardar. A ver. 0. Esta no es una caja. 2. 0, 1, 2. 3. Multiline en true. Data source. Y este va a ser las canciones. Y acá canciones. Listo. Bien, no se rompió. Joya. Bueno, añadir va a vaciar todas estas cajitas del 0 al 3. Porque acá en este caso, después para lo que es la imagen, ahí tendremos que utilizar el objeto Common Dialog. Cosa que, por ejemplo, me permita buscar la portada, o sea, buscar el archivo dentro de la computadora y guardarlo. Esto lo voy a poner en visible
visible true. Lo voy a dejar preparado. Vamos a, aunque no lo guarde, no importa, lo voy a dejar con el código listo. Common Dialog era el que me permitía abrir el cuadro de diálogo de Windows para poder buscar los datos. Y me falta un botón acá. Añadir. No. Eliminar, actualizar. Buscar portada. Esto se llama Common Dialog. Vamos a dejarlo más sencillo, que sea Dialog 1. Case 2, case 3, case 4. Eliminar. Modificar. El de modificar. Lo voy a dejar así, con este. Y el 4. Buscar portada. Vamos a ponerle dialog 1. Show open. Y ahora label. ¿Cómo se llama? Label 1, 3. Punto caption va a ser igual a dialog 1 punto file name. Buscar portada. Entra en esta sección. Voy a tener una foto cualquiera. Y acá trae el file name. Entonces, bueno, como se actualizó el label, entonces acá me trae la fotito que seleccioné. Y después lo que quedaría es ver bien el tema de guardar, que me está fallando.